Buenas noches. Vamos a hablar de la viruela del mono o símica, que es el tema que está de moda en enfermedades infecciosas. Muchas gracias por asistir a la sesión científica del día de hoy. Y vamos a, vamos a ir para acá abajo. Y no me corre. Quizá. Entonces, vamos a hablar primero de la introducción de lo que es el monkeypox, que así es como se conoce afuera. Es un nombre que es completamente erróneo, porque no es del mono. Esto realmente viene de roedores. Y los investigadores del mundo están siguiendo acerca lo que parece ser una rápida escalada de contagios de la producción del brote global de monkeypox virus. Esta vez no es como los previos encuentros que se habían tenido con esta enfermedad, sino que han tenido, en realidad, la diseminación y la transmisión ha sido mucho más frecuente, ha sido de humano a humano. La mayoría de veces antes solo era de animales a humanos. Y entonces, ahorita nos estamos cuestionando si es que el virus ha cambiado para volverse más transmisible. Eso no se ha logrado establecer todavía. Pero mientras pasa el tiempo, para saber con certeza qué es lo que pasa, hablaremos de lo que sí se sabe en realidad acerca del monkeypox, y después de eso vamos a tener que darle seguimiento, porque esa es la manera como estamos en este momento, como estamos trabajando en este momento. Héctor Cano tiene, gracias. Entonces se está cambiando el monkeypox virus. En este momento sabemos de no son 101 casos. Ahorita les voy a dar la cifra. Esto fue antier cuando hice la plática. Y estos eran los países. Ahorita ya aumentó la lista de países. Si ustedes se dan cuenta, en los países son todos países desarrollados, son los que están realmente encontrando esto, porque son los que tienen las pruebas. El resto del mundo no tiene pruebas, o sea que puede ser que esté en el resto del mundo y no nos vamos a dar cuenta. En el brote previo que hubo más grande en Nigeria, habían 450 casos. Eso fue en 1917. Y en otras naciones habían habido cerca de 8 casos. Lo que sabemos sugiere fuertemente que el monkeypox se está contagiando por contacto íntimo, y es contacto sexual. Perdón por el falta de ortografía ahí. Entonces, y más que todo por contacto homosexual, y nos vamos a referir de aquí en adelante a HSH, el tipo de contacto, que es hombres que tienen sexo con hombres. Entonces podría ser que no fuera transmisible por aerosoles, como se había pensado antes, pero sí con mayor facilidad de lo usual en este momento. Y es por contacto casual, casi no se contagia, y más que todo es contacto íntimo, y no sabemos si hay los cambios genéticos nuevamente. Entonces sí es preocupante que se haya diseminado en varias partes del mundo simultáneamente, pero el hecho de que no haya mujeres contagiadas habla a favor que no se transmite por el aire. Y entonces tal vez antes no se concebía esta posibilidad, pero es una fuente importante de contagio. Esto es el árbol filogenético de los primeros virus que han sido secuenciados. En esta columna aquí ustedes van a ver los países y aquí el año de contagio, y los años están aquí abajo, la traducción de la gráfica esta, y los países están aquí de este lado. Y entonces lo que ustedes van a ver es los primeros casos que se detectaron en Portugal. Y si ustedes ven aquí, lo que encontramos es que está muy a la par de Nigeria, y estos es el virus original. Entonces, Naciones Unidas, basado en esto, ha proclamado que el virus posiblemente no está cambiando, simplemente lo estamos viendo de diferentes maneras, y lo cual todavía hay muchas dudas al respecto. Estos fueron uno así fue como se inició la epidemia esta, y empezaron los casos en Inglaterra, los primeros que se describieron en estas fechas, y después de eso, ya para el 18 de mayo, 16 días después, ya habían casos en España. Por cierto, los casos de España no están confirmados, más que uno hasta el momento.
y Portugal, que son los que sí tienen bastantes casos. Y estas son las estadísticas, perdón, que no se mira bien, no se mira bien la del lado izquierdo, pero hay el día de ayer, en la gráfica que está al lado izquierdo, habían 171 casos, y la del lado derecho, la del día de hoy, ya hay 240 casos, y la mayoría de casos están en Portugal, como ya habíamos hablado, bastantes en Alemania, y estos los que están confirmados son los que están de este lado, y los que se sospechan están aquí. En España se sospechan 119 casos, pero confirmados solo hay 51. Perdón, esto cambió. Esta gráfica la saqué del internet hace una hora. Esto es lo que se asemeja más a tiempo real de la pandemia, y el sitio es este que se llama Global Health, que está aquí arriba, si ustedes lo quieren buscar para darle seguimiento a la pandemia, o a la epidemia, perdón. Entonces, ¿qué es el monkeypox? Es un poxvirus, similar al virus de la viruela en humanos. La enfermedad comienza con un prodromo, como cualquier otro virus, y esto dura como 2 o 3 días, hasta 5 días, con fiebres, dolor de cuerpo, fatiga, mialgias. Más adelante hay 4 características que comienzan a diferenciarlo. Primero, hay linfadenopatía en 90% de los casos. Esto diferencia a monkeypox de la viruela. En la viruela no hay linfadenopatía, y de la varicela. Es bastante similar el rash al de estas dos enfermedades, más que todo el de la viruela, y van a ver por qué. Luego los hallazgos, estos suceden en piel, suceden como al 5.º día. Estas lesiones progresan desde ser planas hasta hacerse elevadas, eventualmente se llenan de líquido transparente, después se convierten en pústulas, después se revienta la pústula y hay costras. La persona se supone que deja contagiar cuando ya hay costras. Segundo, el monkeypox, el periodo de incubación es más largo, va de 5 a 25 días, con una media de 12 días. El tercero, el periodo de enfermedad es más largo, puede durar semanas, de 5 a 6 semanas muchas veces. Cuarto, el monkeypox es más mortal que muchos otros virus, definitivamente que el de la varicela. 10% en los casos africanos, y en los países con recursos no se han reportado muertes. Y entonces la evidencia utilizando antivirales e inmunoglobulinas en realidad en este momento es escasa, pero vamos a hablar de lo que es prometedor. Este es el rash, y lo que diferencia el rash es que, si ustedes pueden ver, a diferencia de la varicela es... se encuentran las ronchas, las vesículas, en diferentes estadios. Algunos están iniciando, otros ya tienen costra, etcétera, etcétera. Aquí todos va la cosecha de vesículas, va al mismo tiempo. Y esto sí semeja a la viruela. La viruela, esa es la manera como se ve. Sin embargo, esto lo diferencia de la varicela, al igual que la linfadenopatía. Y estos son casos en niños. Los niños son los que tienen más probabilidades de fallecer a la hora de estar infectados. Entonces, el monkeypox en realidad cae dentro de la definición de adquirido en un reservorio animal, como es cuando pasa de los animales al hombre, ya se convierte en una zoonosis, lo cual implica que circulen animales por un periodo largo de tiempo. Los monos no son los reservorios. En muchos casos los animales son roedores, y los animales son poco afectados, los que son reservorio del virus. Y a pesar de que se descubrió en monos para 1950, ahí fue donde se le dio el nombre, no es de monos, principalmente son residentes, como ya dijimos, en roedores. Ocasionalmente salta del animal al ser humano, y esto es cuando hay una infección que se llama zoonótica. CDC tiene el dogma que existía antes era que no se contagiaba fácilmente, y CDC dio esta definición, que el virus entra en el cuerpo a través de la piel rota, aunque no sea visible, el tracto respiratorio, membranas mucosas, ojos, nariz, boca,
La transmisión de un animal a humano puede ocurrir por mordida, aruñazo, preparación de carnes silvestres, eso es en el África que come mucha carne bushmeat, que le dicen carne silvestre, o tal vez por contacto directo con líquidos corporales y materiales de lesión, y al igual que la varicela, el virus está en las vesículas, o la viruela, contacto directo de lesiones con material. Bedding es el lugar donde duermen los animales, donde los nidos de los animales. Y la transmisión de humano a humano se cree que ocurre por aerosoles, por gotas grandes. Las gotitas generalmente, las grandes son muy pesadas y entonces no avanzan mucho en el medio ambiente, y no es como el COVID, que están en las gotas pequeñas también. Y hay otros métodos de transmisión que incluyen el contacto con material o fomites, donde el virus queda por cierto tiempo después de que un animal reposa en un nido o una cuestión de estas. Y entonces esa es la definición que se tenía antes, y esa definición ahorita están viendo si se cambia. Entonces, aquí esto lo saqué de un artículo que el autor decía que estoy seguro que después de leer esto, como me pasó a mí, se preguntarían, ellos dicen que la diseminación aérea ocurre por aerosoles respiratorios y que no puede viajar más que unos pocos pies. Sin embargo, lo mismo decían del COVID cuando empezó la pandemia, aunque yo creo que este virus va a ser completamente diferente. Entonces, y sin embargo, siendo cautos por ahora, yo creo que deberíamos de asumir que el monkeypox es más fácilmente transmisible de lo que se entendía anteriormente, y que hay medios pasivos de exposición, ya sea que el virus cambió o porque cambió nuestra habilidad de intercambiar con el medio ambiente o entre personas. Hay personas que creen que después de la pandemia hubo más contactos íntimos, y entonces por eso es que esto está sucediendo. Esto no creo que tenga mucho fundamento. El monkeypox, esta es la abreviatura, la que ustedes ven aquí, es un virus de ADN, perdón que está mal escrito ahí, con doble cadena, miembros de la familia Poxviridae y el género ortopoxvirus, que incluye la variola mayor, que es el de la viruela, que así se abrevia, causante de la viruela, vaccinia, que es el que se utiliza para la vacuna, el cowpox, que es el virus que está en las vacas. Interesantemente, de aquí, este fue el origen de la primera vacuna que existió, que fue la vacuna de la viruela, mujeres en Europa que ordeñaban las vacas y se contagiaban los dedos, se contagiaban los dedos con vesículas, y estas notaron que no les daba viruela con tanta facilidad durante los tiempos que había viruela. La viruela ahorita ya no existe en el mundo. El molusco contagioso también es un poxvirus que da una enfermedad benigna. Es un poquito más frecuente verlo en pacientes con VIH. Y hay otro virus que es propiamente animales, que es el ORF, que también es de la misma familia, y hay otros virus más que no vamos a mencionar. Estos son los países del África donde normalmente está el virus, y se creía que en el África Central había un tipo de virus, en el África Occidental otro tipo de virus. Uno era más agresivo que el otro. Sin embargo, esta teoría no se está manejando recientemente. Este es el virus monkeypox, o la viruela simiana, y lo describen como ladrillos, porque tienen esa como forma rectangular. Y este es el del ORF, que es bastante parecido a los dos virus. ¿Existen vacunas? La pregunta es si existen vacunas para el monkeypox. En realidad se ha comprobado que la vacuna de la viruela protege contra el monkeypox en los brotes que ha habido en el África. Personas que estaban arriba de cierta edad, donde todavía fueron vacunados con la vacuna de la viruela, tienen 85% de probabilidad menos de contagiarse que las personas que no
que nacieron después de 1972, cuando se suprimió la vacunación. Entonces, se cree que las personas que recibieron la vacuna antes todavía guardan inmunidad. Históricamente, los brotes de viruela fueron controlados con lo que se conoce con la vacunación en anillo. Esta es identificando los casos rápidamente, aislándolos y vacunando a todo el entorno, a todos los contactos dentro de los siguientes 4 días. Entonces, de esa manera lograban pararlo. Y esta es la opinión de este doctor John Ross, que está en Boston, en este hospital. Y entonces, eso es lo que se recomienda que se haga si es que existe eso, siempre y cuando consigamos la vacuna, que esa es otra cosa. Gracias a Dios no la producen los rusos. Después de esto, ¿qué medicamentos podemos usar? De acuerdo con CDC no hay tratamiento específico, pero la vacuna viruela y la inmunoglobulina para la vaccinia pueden ser utilizadas. La vaccinia es una enfermedad que se produce al inmunizar personas con compromiso inmunológico severo, donde el virus que está atenuado en estas personas se disemina y produce unas infecciones tremendas de vesículas en la piel. Entonces existe una inmunoglobulina para esto. Entonces, aunque no hayan antivirales que estén aprobados por la FDA para el monkeypox y Cidofovir, se puede utilizar el Cidofovir y el Brincidovir se pueden usar. Cidofovir y Brincidovir son inhibidores de proteasa que sirven para el tratamiento de citomegalovirus, ¿no? En VIH esto se utiliza para la corioretinitis de citomegalovirus, es nefrotóxico, no se puede dar en personas que tienen problemas renales, entonces tiene sus limitaciones para usarlo y es una medicina cara que obviamente no hay en Guatemala. Entonces, según ciertos estudios in vitro, CDC indica que han mostrado actividad en animales en contra del poxvirus. Otra droga que sí es más específica es el tecovirimat o TPOXX. Está aprobada por la FDA para tratar viruela en forma oral y ahora existe una forma intravenosa. La Unión Europea está también aprobada para el monkeypox. Aquí en los Estados Unidos solo es para la viruela. Y esto lo han hecho con fines de evitar una guerra biológica. Los Estados Unidos siguen pensando que viruela es el virus más virulento o contagioso que podría existir a la hora de una guerra biológica y podría causar grandes estragos porque tiene una alta mortalidad. También se ha demostrado en animales que es efectivo en enfermedades inducidas por el ortopoxvirus, y estudios humanos en sujetos sanos indican que la droga es segura, bien tolerada, solo con unos pocos efectos secundarios. Entonces, si esto se volviera algo grande, posiblemente el tecovirimat sería la medicina que podríamos utilizar a la hora de poder nosotros defendernos de esto. Mucha de la información nos saqué de este artículo que es bastante bueno, van a ver ustedes la referencia más adelante, se escribió en las clínicas norteamericanas de enfermedades infecciosas. El diagnóstico de laboratorio, los especímenes óptimos para el análisis incluyen especímenes de lesiones vesiculares de la piel, por ejemplo, hisopados o exudados o costras guardadas en un tubo seco estéril. No se les pone medio de transporte viral, son mantenidos en refrigeración. Los cultivos virales deben obtenerse con hisopados de oro y nasofaringe. Las biopsias de piel del rash, no, ahí está mal, perdón. Vesículo posturado, muestras de una lesión con techo completamente intacta son valiosas para su análisis. El laboratorio con medios de bioseguridad bastante estrictos se requiere para hacer el diagnóstico definitivo por medio de los cultivos y después con la microscopía electrónica, que ustedes ya vieron cómo se ve en microscopía electrónica cuando le escribí la forma del ladrillo, y la identificación por un análisis molecular de PRS o secuenciación. Sí existe un PCR, en Guatemala no tenemos, pero sí está desarrollado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El diagnóstico serológico requiere muestras pareadas en paralelo. Eso quiere decir
que se le saca el día de hoy al paciente una muestra, después 8 días después o 5 días después se le vuelve a sacar y el segundo día se corren las 2 muestras y se compara el título que hubo entre una muestra y la otra. Si aparece la inmunoglobulina G y sube de título y en la primera muestra no hay inmunoglobulina M y después de 8 días ya hay inmunoglobulina M, entonces esa es la manera como nosotros podemos hacer el diagnóstico serológico, aunque obviamente no vamos a esperar 8 días para estar haciendo el diagnóstico, eso no es práctico. Con respecto a la histopatología, esta es la descripción, no es específica del monkeypox. Son lesiones papulares que pueden demostrar acantosis, necrosis de queratinocitos o vascularización basal, junto con infiltrados superficiales y profundos linfocísticos perivasculares de la dermis. Esto se ve en varicela también, aparentemente. Las lesiones vesiculares pueden mostrar espongiosis con degeneración reticular, ballooning, que son células redondas, células gigantes epiteliales multinucleadas con necrosis epidérmica, con numerosos eosinófilos, características de vasculitis, infusión viral desde los queratinocitos, se pueden ver en las células, inclusiones intracitoplasmáticas redondas, son las inclusiones virales ovales con estructuras centrales en forma de salchicha, midiendo de 20 a 30 a 300 milímetros, no sé si ese es el tamaño, yo creo que es demasiado grande para esto, son micras, me imagino yo, y pueden ver en microscopía electrónica, de donde lo saqué, tenía esa abreviatura. Después, como conclusiones, todavía falta, vamos a hablar un poquito más, pero la mayoría de los casos de monkeypox tienen menos de 40 años los que les da, con una mediana de 31 años, en parte tal vez por la vacuna. La presencia en una población de nacidos después de la descontinuación de la campaña de vacunación es lo que refleja esta edad. Y en 1980, esta comisión para la certificación de la erradicación de la viruela continuó designando al monkeypox como una amenaza pública, recomendando una vigilancia epidemiológica y ecológica que debería de continuarse. Sin embargo, el número de casos de monkeypox no había aumentado y levantaron, poco a poco se fueron haciendo más laxas estas recomendaciones. Ahora en este momento el número de casos de monkeypox humanos sí ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años y se ha excedido lo acumulado en los 45 años después de su primer descubrimiento. Los humanos invaden las junglas, el medio ambiente de las especies reservorias y así es como lo han adquirido, al igual que la fiebre amarilla, al igual que el VIH, al igual que muchas de las infecciones, incluso el COVID, que nos están aquejando en este momento, es por invasión de hábitats animales. También tiene que ver en el África las guerras civiles, el desplazamiento de refugiados, la agricultura, la deforestación, cambio climático, cambios demográficos y movimiento de poblaciones que pueden haber provocado una diseminación en animales infectados por el monkeypox y aumentar la interacción con humanos en el oeste de África, que es donde más se encuentra este virus. Entonces hay varias preguntas que quedan en el ambiente. Estamos a punto de comenzar una nueva crisis de salud. En realidad no parece ser así. OMS, que no sabemos que se ha equivocado varias veces antes, dice que no. Posiblemente es muy temprano para saberlo. Eso sí sabemos que todavía nos falta mucha información. Lo que los investigadores vayan a aprender acerca de los casos sospechosos o confirmados en las últimas semanas o días encontrarán respuesta a estas preguntas. El trabajo duro epidemiológico y la investigación genética ya comenzó. Ustedes ya vieron que están secuenciando el virus. No se ha encontrado ninguna diferencia tangible de que los virus en ese momento son diferentes que los controles que se tenían de brotes anteriores. Entonces, si este brote se limita a HSH, que son hombres que tienen sexo con hombres, puede ser tranquilizante para algunos, pero lo opuesto para otros. Pero el rápido incremento de los casos de gente en zonas geográficamente distintas o distantes de las endémicas y que no viajó a estas zonas, nos cuestiona qué tan transmisible es la enfermedad y también el potencial de ser transmitido
heterosexualmente. Ya empezaron si ustedes ven en la base de datos que yo les enseñé anteriormente, ya empezaron casos en mujeres, por lo menos sospechosos, pero la mayoría son en hombres que tienen sexo con hombres. Y entonces la prevención en realidad es evitar el contacto con roedores, primates, así como evitar la exposición directa con sangre y con personas que están contagiadas definitivamente. Los medios de control de infección de persona a persona son vitales en personal de salud, especialmente en los hospitales, donde puede ser que lleguen los pacientes y hay que utilizar medidas de contacto, de precauciones de contacto, guantes, mascarillas, etcétera. Mejorar las prácticas de enfermería usando guantes, ropa protectora, mascarillas quirúrgicas. El aislamiento requiere educación, así como personal y ambientes de hospital adecuados. Después de eso, a la hora de vacunar, hay que vacunar con la vacuna de viruela al personal de salud. Entonces, si esto se llegara a crecer, todo el personal de salud debe ser vacunado. Y debe ser, ya sabemos que confiere el 85% de protección contra el monkeypox, la vacuna de la viruela, y es lo único que tenemos. Posiblemente salga una vacuna más específica más adelante. Esta es la referencia que les decía del artículo, y ahí saqué toda esta información. Si alguno de ustedes, es un artículo bastante largo. Entonces, durante un brote, la diseminación del monkeypox puede ser controlada poniendo en cuarentena por 6 semanas a los animales infectados y siguiendo los contactos de estos animales. En países desarrollados, los pacientes deben ponerse en cuartos de presión negativa. Desgraciadamente no tenemos nosotros cuartos de presión negativa, o un cuarto privado, definitivamente tiene que ser privado, todos los pacientes que tengan una historia de fiebre, lesiones cutáneas, o que hayan visitado las zonas endémicas, que vengan del África, o contacto con pacientes positivos, y seguir las precauciones estándares de aerosoles. El personal de nosocomías debe ser contactado inmediatamente, y el personal de los hospitales debe ser educados también inmediatamente. Entonces, ya hemos visto todos los virus que vienen de los animales, y definitivamente este es uno de ellos, y yo creo que vienen mucho más por venir, y esperemos que salgamos bien de esto. Y muchas gracias. Esa es la poca información que tenía. No sé si tienen preguntas, me imagino que van a haber bastantes preguntas. Así que vamos a dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Espero poder contestar las preguntas, porque es poco lo que se sabe de esto. Sí, Geis. Vamos a ver, el doctor Gustavo Morales consulta si la vacuna de viruela en pacientes de tercera edad puede ser utilizada sin ninguna precaución especial. Sí, yo creo que la edad no es tanto el factor que pueda dar problemas como el estado inmunitario de los pacientes. Dentro de lo que leí, hablan de que el 12 o 15% de las personas que viven en los Estados Unidos tienen algún grado de déficit inmunitario, pacientes que han sobrevivido a cáncer, que han tenido quimioterapia, o que viven con VIH o con otras enfermedades, y entonces definitivamente esto es importante porque la vacuna, la viruela, puede producir la vaccinia, que es la que ya hablamos. Si hay vaccinia, se le da el tratamiento que hablamos también. Claro, si uno tiene el tratamiento, y eso es lo que se debe hacer. El doctor Jorge Hernández consulta si estos pacientes sin síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pueden ser manejados en su casa, y si así fuese, ¿qué grado de dificultad tienen manejar los fomites en casa? Fomites. Fomites. Sí. Los pacientes, muchos en la base de datos que les compartí la dirección,
los pacientes se pueden quedar en casa. Algunos de ellos se quedan en casa. Esta es una enfermedad que en realidad no es tan aparatosa como la viruela. Y sí hay pacientes que se están quedando en casa dentro de los países desarrollados que están reportando la enfermedad. Ya se dieron cuenta que solo son países desarrollados donde se está encontrando la enfermedad, a excepción de Marruecos, tal vez, que sería el más marginal entre todos, pero que tiene una buena microbiología. El doctor César Cuevas consulta ¿cuál es la disponibilidad de vacuna en nuestro medio? No hay vacunas en Guatemala que yo sepa de viruela. En los Estados Unidos sí hay vacunas y se está fabricando, más que todo desde que se fue a vacunar a nivel mundial. Los Estados Unidos siguió vacunando a los soldados y tienen más de casi 600,000 personas vacunadas, jóvenes en este momento. Pero fuera del ejército, que yo sepa, no se está vacunando. Pero sí ya hablamos de las vacunas y los nombres comerciales que estaban en la plática, y sí existe. La cosa es que vengan a Guatemala, eso es otra cosa. El doctor Gustavo Morales consulta si se puede ver de nuevo la charla en algún sitio web. Y esto sí le respondo, doctor, que sí la pueden ver en el canal de YouTube del Hospital Herrera Yerandi. A partir de mañana estará ya subida en la página del hospital. El doctor Carlos Gracioso consulta, entendí que todos los casos son solo en hombres y no hay casos en mujeres. ¿Por qué es esto? Posiblemente hay grupos de personas homosexuales que son redes. Esa es la suposición. No creo que tenga nada que ver con la manera el sexo entre homosexuales. Dentro del sitio que les compartí, sí hay mujeres que tienen sospecha de enfermedad. Estoy seguro que más adelante van a haber mujeres contagiadas también de esto. Sin embargo, la explicación que encontré en los pocos artículos muy preliminares que hay es que se cree que son grupos cerrados de personas homosexuales que tienen relación entre sí en Europa principalmente, Gran Bretaña, España, Portugal y todos los otros países. En los Estados Unidos hay pocos casos y posiblemente también tengan algún tipo de nexo con estos grupos. Y la doctora Karina Linares dice, si ya está como pandemia, ya debería la OMS insistir en que ya se inicie y distribuya la vacuna de viruela al personal de salud. Sí, bueno, hay que producir la vacuna y eso lleva meses, definitivamente. Si es que pandemia no está declarada como pandemia todavía, se está iniciando, o algunos casos aislados en una cierta población. Si sigue circunscrita esta población, pues no hay gran riesgo para la población heterosexual. Pero acuérdense que el VIH, por ejemplo, así empezó, pues, y en Guatemala lo que predomina hoy en día, más del 70% de los casos de VIH son parejas heterosexuales, pues. Y entonces yo no dudo que en un momento dado esto posiblemente no lo dudaría que vaya a pasar a mujeres, y que el origen posiblemente fue con hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué? Porque tienen más parejas sexuales, son mucho más activos que las gentes heterosexuales, y no tienen relaciones fijas entre parejas, sino que tienen mucho sexo anónimo, y tienen relaciones con varias personas constantemente. Lo que antes se llamaba promiscuidad, ahora se llama múltiples parejas sexuales. El doctor Rubén Ruiz consulta por cuánto tiempo hay inmunidad con la vacuna de viruela y si hay existencia de esta vacuna en el mundo. Sí hay existencia de la vacuna, y hay 2 o 3 marcas comerciales. No se comercializan en Guatemala.
Se cree que la razón por la cual solo hay gente joven contagiada en este momento es porque los que fueron vacunados antes del año 70 y de los 70 en los diferentes países se terminó de vacunar a diferentes épocas, todavía siguen protegidas en un 85%. Si ustedes ven en la base de datos, casi todos los pacientes están con una edad de entre los 35 y 36 años como máximo. Entonces, no, son pacientes que ya no fueron vacunados con la vacuna de viruela y esa es la teoría que prevalece hasta ahora. Y el doctor Yes Barrios consulta si existe alguna contraindicación absoluta para vacunarse contra la viruela. Sí, cuando hay personas que tienen compromiso inmunológico, por lo que hablamos anteriormente, por la vaccinia. Y entonces estas personas lo que se hace es que se les da tratamiento oral en caso en caso se contagien. Entonces yo creo que la vaccinia puede ser incluso hasta más peligrosa que el monkeypox. Y la licenciada Narda Medina consulta qué opina de la implicación que podrían tener los resultados de PCR positiva de forma prolongada. En el Reino Unido, algunos de los casos tuvieron resultados prolongados positivos. ¿Habrá algún reservorio fisiológico? Buena pregunta. Que, o sea, yo no leí nada al respecto de reservorios en el cuerpo o en algún tipo de célula en especial. Posiblemente sí los hay, igual que muchas infecciones virales. Ustedes saben que herpes permanece en el cuerpo en algún tipo de reservorio, en lo que se llama santuarios también en otras enfermedades. El VIH permanece por muchos años en los ganglios y a pesar que ya no está en la sangre, con los tratamientos, pues sí, el virus, si para uno el tratamiento, salen de los santuarios y vuelven a circular y vuelven a reiniciar la enfermedad los pacientes con VIH. No me extrañaría que si hubiera alguno de estos sitios, sin embargo la enfermedad es tan escasa que no creo que haya sido investigada en ese sentido todavía, ni que podamos sacar ningún tipo de conclusión al respecto. El doctor Roberto Sierra consulta, ¿los vacunados desde la infancia estamos protegidos ante esta enfermedad? Los vacunados de viruela, posiblemente sí. A mí me vacunaron, a mí nunca me quedó ninguna marca ni nada, yo siempre me quedé con la duda si alguna vez me habían puesto bien la vacuna o no. Si está bien puesta y si queda alguna marca o algo así, lo más posible es que sí hay algún tipo de protección. ¿Cuánta protección hay? No creo que esté estudiado todavía. Simplemente es una teoría que, como le da solo a gente joven, que claro, son los que más contacto íntimo tienen también, esto se debe a que es por la vacuna, pero yo creo que eso tendríamos que esperar todavía. El doctor Marco, no tiene apellido, pero consulta, buenas noches, doctor. ¿Se sabe de casos de pediatría? Sí, en África hay muchísimos casos en pediatría, con estos brotes fuera del África, no. Y en el África, más que todo, es niños que juegan con roedores, perros de la pradera. En los Estados Unidos, en el 2003, importaron perros de la pradera a un estado del oeste de los Estados Unidos, creo que fue Utah o algo así, y ahí fue donde tuvieron todos los casos y la mayoría de ellos, hubo niños donde se los mordieron los roedores. El doctor Avid Rodríguez comenta, Estados Unidos tiene 100 millones de dosis de ACAM 2000, vacuna contra viruela, y 1000 dosis de Jynneos, vacuna contra viruela y monkeypox. Gracias a Dios, ya sabía que me ibas a ayudar. Gracias. El doctor Alejandro Santa Cruz, ¿hay disponible cómo hacernos anticuerpos para viruela a los posibles vacunados? No, en Guatemala me imagino que sí hay alguna manera, no sé si Adib tenga alguna información al respecto.
El doctor Jorge Hernández. ¿Qué posibilidad existe acerca de la transmisión inversa de humanos a animales silvestres? ¿Por qué al venir a nuestro continente la estrategia de salud pública sería orientada a evitar la comida del bosque o exposición a cualquier tipo de contacto con roedores, además de la exposición a las secreciones de los humanos enfermos? ¿Es así? Sí, definitivamente. Que yo sepa, no hay contacto de humanos hacia animales, aunque en teoría por aerosoles podría haber, definitivamente. Con respecto a lo demás, son los contactos con lesiones y con secreciones y todo eso pueden contagiar definitivamente. Y la doctora Karina Linares dice, doctor, ¿podría hacer un comentario acerca de la colocación de la vacuna, ya que hay pacientes de la tercera edad que indican sobre la famosa vacuna del fósforo? Sí, sí, llegaban cuando no había tanto anti-vaxxer, un día se presentaban en las escuelas, cuando yo me acuerdo de eso perfectamente bien, del Ministerio de Salud Pública, los ponían a todos en fila, no preguntaban a los papás si querían que se les pusiera la vacuna, y se le ponía a todo el mundo, y se ponía una gotita de la vacuna en la piel, y con la parte de atrás de un fósforo se laceraba un poquito la piel sobre la gotita, y esa era la manera como se vacunaban. Cuando avisaban, había gente que los niños llevaban su limón y decían que si se ponían el limón después de la vacuna ya no les quedaba la cicatriz, y esa era la manera como lo evitaban. Y entonces, definitivamente, sí, no sabemos que tan bien vacunadas estuvimos los que recibimos la vacuna, y esa era la manera como se hacía. Obviamente no era muy higiénica tampoco. Yo no sé si reutilizaban también los palillos entre una persona y otra. El doctor Gustavo Morales dice, ¿podríamos delinear algún esquema de tratamiento recomendado más allá de tratamiento sintomático? Sí, si hay alguien, especialmente si hay alguien inmunocomprometido, pacientes que tienen SIDA, por ejemplo, se sabe que les va muy mal con este virus. Con SIDA avanzado, no SIDA bajo tratamiento, no, eso es completamente diferente. Pero alguien que tenga los CD4 bajo y todo, sí se sabe que podrían diseminarse, igual que sucede con la vaccinia. Y entonces, estos son los pacientes que se les debe dar tratamiento oral. Cuando la enfermedad es benigna, pues tal vez solo hay que esperar a que pase el periodo de contagio para que vuelvan a salir y quedarse en la casa las personas saludables. Puede ser que no sea yo nunca he visto un caso, obviamente, de esto, pero está escrito que puede ser que no sea tan severa y se pueden quedar en casa todo el tiempo, y que no haya necesidad de tomar ningún tipo de tratamiento más que sintomático. Esa sería la última, doctor. Ah, no, perdón. La doctora Lesbia García dice, la vacuna era en el muslo, parte externa. Sí, también el deltoides. Yo tengo cicatritis. Sí, se podía aplicar ahí. Era cuestión de lo que escogiera el ministerio en ese momento. Yo creo que a las mujeres se les ponía en el muslo porque era menos visible, y eso había una predilección por ese sitio, y los hombres no importaba, y muchos eran en el deltoides y la mayoría eran en el deltoides. El doctor Reinaldo Morales consulta, ¿hay transmisión del virus de la madre al feto? No sé, no tengo información al respecto. Tal vez Sadie sabe algo de eso, pero no, yo no tengo ninguna información. La doctora Perla Dubón comenta, la vacuna la aplicaban en el deltoides. Sí, en los dos sitios. Yo vi
cicatrices tanto en la parte anterior del muslo, cerca de la ingle, como en el brazo. La ingle era bastante dolorosa, me acuerdo yo. El doctor Iram dice, ¿considera conveniente alertar y recomendar al Ministerio de Salud desde ya solicitar a los proveedores la vacuna para la viruela para comenzar a vacunar al personal de salud, niños y otros de alto riesgo? Yo creo que sí debería de hacerse eso definitivamente. Si no se llega a utilizar en Guatemala, bueno, primero tenemos que también tener pruebas de diagnóstico para poder hacer la inmunización en anillo, de la cual habíamos hablado. Y sí se debería de hacer, porque esos fueron los problemas con COVID. Fue muy tardíamente que se hicieron los pedidos de las vacunas de COVID y por eso fue que paramos comprando la vacuna equivocada en lugar de las vacunas deseables para Guatemala. Definitivamente el ministerio debería de hacerlo. Sin embargo, todos conocemos el Ministerio de Salud Pública. Y por último, el doctor Marcos Taracena dice, muchas gracias, Guay. Gracias, Marcos. No sé si habrá alguna otra pregunta, si no, yo creo que lo dejamos así. Como les dije al principio, esta solo es una información muy preliminar de lo que sabemos del poxvirus. La mayoría de casos han sido o habían sido en el África. Yo creo que rápidamente vamos a pasar la experiencia de los casos africanos en este lugar y estoy casi seguro de que en el África hay muchísimos casos más de los que están reportando, hay un subreportaje y la mayoría de países no tienen manera de poder hacer los diagnósticos. Estamos, ¿no? Sí, y por último, les vuelvo a recordar que ya a partir de mañana en la tarde, pues en el canal de YouTube del Hospital Herrera Yerandi, ya va a estar la conferencia del doctor Araton para quien guste volverla a ver y esperamos ahí. Otra cosa que se me olvidaba comentarles es que en el canal de YouTube del hospital hay un área donde dice educación médica. Ahí ingresan y buscan sesión académica mensual y ahí encontrarán las sesiones del doctor Araton. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su presencia. Tuvimos más de 200 personas participantes. Yo creo que este ha sido un récord por lo menos para mí, para las pláticas académicas mensuales. Muchas gracias por atender. Disculpen que hay tan poca información y no tan certera, pero eso es lo que tenemos. No sé si hay alguien más que quiera algo, pero yo creo que es todo lo que les puedo decir de la enfermedad de lo que leí, porque nadie es experto en esto, nadie ha tenido ningún tipo de encuentro con esto. Muchísimas gracias. Excelente maestro, dice la doctora Lisette. Gracias, Hazel. Gracias por tu ayuda. Adiós. Buenas noches para todos. Buenas noches.